Hola a todos. Ahora nuestro problema dice, dos esferas de cobre pequeñas tienen un radio de 1 milímetro cada una. A. ¿Cuántos átomos contiene cada esfera? B. Suponga que cada átomo de cobre contiene 29 protones y 29 electrones. Sabemos que los electrones y los protones tienen cargas de exactamente la misma magnitud, pero estudiemos el efecto de diferencias pequeñas. Véase también el problema 21.83. Si la carga de un protón es la carga de un electrón positiva y la magnitud de la carga del electrón fuera 0.01% más pequeña, ¿cuál sería la carga neta de cada esfera? ¿Y qué fuerza ejercería una esfera sobre la otra si estuvieran separadas por 1 metro? Entonces, bueno, empecemos. Pensemos antes de contestar la primera pregunta, que es cuántos átomos hay en cada esfera de cobre. Lo que va a pensar es por qué tenemos que calcular eso. Y resulta que cuando yo voy a calcular la fuerza que hay entre las dos esferas, lo que voy a tener que pensar, o lo primero que va a tener que pensar, es cuál es la carga neta que hay en cada una de las esferas para que haya una fuerza, ya sea de atracción o ya sea de repulsión. Para pensar en cuanto en la carga neta, cada átomo de cobre, nos están diciendo, vamos a suponer que yo tengo un átomo de cobre, pues este es mi átomo de cobre, con los protones en el centro y los electrones en el exterior, o con los protones encerrados en una parte que llamamos núcleo y los electrones girando en una parte externa. Pero cuando yo veo esto como una partícula y lo veo desde lejos, y yo sé que tiene 29 protones y tiene 29 electrones, la carga neta va a ser cero. Pero en este problema nos están diciendo que la carga del protón es la misma carga pues de un electrón, o sea, coloquemos es la carga de un electrón, pero para este problema nos están diciendo que la carga del electrón es 0.1% más pequeña. El hecho de que sea 0.1% más pequeña quiere decir que es 0.001 veces la carga más pequeña que la carga del protón. Eso quiere decir que la carga del electrón va a ser 0.999 la carga del protón. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la carga neta, pues la carga neta va a ser la resta de las dos. O sea, la carga positiva, bueno, realmente la suma. Lo que pasa es que como el electrón es negativo, pues terminará siendo la resta. Entonces, la carga neta tendrá que ser la carga del electrón que multiplica la resta entre los dos. O sea, 1 menos 0.999 nos dará 0.001 veces. O sea que ya tengo la carga neta de un átomo. Entonces esto sería un solo átomo de cobre. Pero ahora, entonces no necesito contestar esa primera pregunta. ¿Cuántos átomos contiene cada esfera? Y con esos átomos, pues saber cuál es la carga total de cada esfera para, por último, calcular la fuerza que hay entre ellas. Entonces vamos a calcular cuántos átomos hay en cada esfera. Entonces, para calcular cuántos átomos hay en cada esfera, pues yo tengo dos datos. Tengo que las esferas son de cobre, o sea que voy a tener que
utilizo la densidad para poder hallar la masa y tengo el radio de cada esfera. Y el radio es 1 por 10 a la menos 3 milímetros. ¿Cierto? Que es, perdón, 1 por 10 a la menos 3 metros, porque sé que es, el radio es 1 milímetro. Entonces, vamos a recordar que masa es igual a densidad por volumen. Y entonces esto es igual a densidad y el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por r al cubo. Y entonces la masa es igual a la densidad del cobre, que podemos buscar. Entonces es 8.9 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros al cubo. Esto que multiplica 4 tercios de pi y finalmente por el radio al cubo, o sea, por 1 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto al cubo y entonces nos va a dar que la masa es 3,728 por 10 a la menos 5 kilogramos. O sea que ya tengo la masa de una esfera. Ahora, lo que yo voy a hacer para saber cuánto, lo que yo digamos quiero averiguar es el número de moles para llegar finalmente al número de átomos. Y entonces lo que yo tengo es la masa que tengo, digámoslo acá, en cada esfera, dividido cuánto es la masa por cada mol en el cobre. Entonces reemplacemos, esto es 3,728 por 10 a la menos 5 kilogramos dividido el peso de una mol. Entonces es 63,546 por 10 a la menos 3. Por lo regular usted la van a encontrar en gramos. Entonces por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Y entonces hago este cálculo y me va a dar que esto es 5,867 por 10 a la menos 4 mol. Entonces ahora ya tengo el número de moles. Entonces para calcular el número de átomos, entonces número va a ser igual al número de Avogadro por el número de moles. ¿Cierto? Entonces eso es lo que me va a decir a mí el número de átomos. El número de Avogadros, ¿qué terminaría siendo? Pues el número de átomos, lo que terminaría, el número, perdón, de Avogadro, ¿qué es lo que, qué es lo que me está diciendo? Pues cuántos átomos hay por mol. Y si tengo la cantidad de moles, pues me va a dar finalmente como una regla de 3 la cantidad de átomos. Recordemos que el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23 átomos
por mol y lo multiplico por la cantidad de moles que tengo. 5,867 por 10 a la menos 4 moles. Y entonces esto me va a dar que tengo 3,5 por 10 a la 20 átomos. Y si cada átomo tiene 29 protones y tiene 29 electrones, pues va a calcular la cantidad de protones. La cantidad de protones sería, cada átomo tiene 29 por la cantidad de átomos. 3,5 por 10 a la 20 átomos. Y esto me da 1,015 por 10 a la 22 protones. Y también pues van a ser 1,015 por 10 a la 22 electrones. Por eso cuando yo voy a calcular la carga neta, recuerden que la carga neta es 0,0999 la carga del electrón. Entonces, la carga neta va a ser 1,015 por 10 a la 22 partículas positivas y va a haber 1,015 por 10 a la 22 partículas negativas. Y entonces la carga neta, cuando yo lo reste, recuerden que el protón es, tiene una carga y el electrón tiene una carga 0,1% menor al electrón. Entonces ya habíamos hecho el cálculo y habíamos obtenido que esto es 0,999 la carga de un protón o la carga de un electrón, o sea, 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esta multiplicación entonces me va a dar la carga neta de cada una de esas esferas. Bueno, aquí tengo un error, no es 0,099, coloqué la carga del electrón, que la carga del electrón es 0,099, sino que la carga total es 0,01, o sea, la resta entre las dos, entre la carga del protón y la carga del electrón. O sea, aquí es 0,001. Y este cálculo, si es correcto, da 1,6 coulombs. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza entre las dos esferas cargadas. O sea que ya el problema, pues ya es un problema simple de resolver. Q va a ser 1,6 coulombs. La distancia entre ellas y considerándolas como una partícula es 1 metro. Aquí tengo la otra esfera cargada con Q igual a 1,6 coulombs. Y entonces como las dos tienen la misma carga, la fuerza es una fuerza de repulsión. Y entonces la fuerza es igual a K Q1 por Q2, las dos tienen la misma cantidad de carga sobre la distancia al cuadrado. Entonces esto es K, 1,6 coulombs al cuadrado,
dividido la distancia al cuadrado, que en este caso es 1 metro al cuadrado, y esto da una fuerza de 2.3 por 10 a la 10 newtons. Esta fuerza es una fuerza muy grande. Ya también lo habíamos discutido en el otro problema, y es que como es una fuerza de repulsión, y si hubiese solo esa pequeña diferencia entre las cargas electrón-protón, toda la materia saldría disparada, o sea, toda la materia, digámoslo así, explotaría. O sea, no habría forma de que la materia se organizara como lo conocemos hoy. Solamente por comparación, si recuerden, o sea, el peso de un objeto es la masa por la gravedad. Entonces, solamente por comparar, por mirar valores, dividamos el 2.3 exponente 10, digámoslo, por la gravedad. Digamos que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da 2.3 por 10 a la 9 kilogramos. Esa fuerza, digamos, es la fuerza que hay que hacer para sostener una masa de 2.3 por 10 a la 9 kilogramos. Y esto, estamos hablando de muchos kilos, porque es 10 a la 9, es un 1 con 9 ceros. Entonces, digamos que nuestro universo, lo que conocemos, no soportaría ese tipo de fuerzas. Lo que de alguna manera comprobaría o tendría que explicar porque que las cargas son muy iguales o totalmente iguales. La carga del electrón con la carga del protón.